En marzo de 2015, voluntarios y voluntarias colaboraron en un monitoreo global para conocer cuánta equidad de género existía en las noticias. Periodistas, investigadoras, investigadores, personas interesadas en la comunicación de 114 países hicieron un análisis de las noticias emitidas en prensa, radio, televisión, plataformas web y Twitter. Fue un seguimiento de noticias por un solo día, el 25 de marzo de 2015. Y su importancia fue justificada en tanto los espacios de noticias siguen siendo una fuente primaria de información para entender los asuntos públicos. Este monitoreo global que se realizó por sexta vez ofreció elementos importantes para el análisis. Aquí resaltaré solo unos cuantos referidos a América Latina. En comparación con los resultados de años anteriores, a 2015, la presencia en general de mujeres en las noticias con respecto a los hombres continúa siendo minoritaria en todos los tópicos. La mayor brecha se identificó en las noticias referidas a celebridades, deportes y artes. Se registró que el 77% de las noticias contaban con presencia de hombres y solo un 23% de mujeres. En las noticias económicas se registró un 76% de presencia de hombres y el 24% de mujeres. Y en las notas que abordaron temas de política y gobierno, la presencia de mujeres fue del 25%, frente al 75% de hombres. En los medios digitales analizados y el contenido difundido a través de Twitter, en algunos casos la brecha aumentó. Por ejemplo, en el caso de las noticias económicas se registró un 81% de presencia de hombres frente a un 19% de las mujeres. Otros datos provocadores. El porcentaje global de mujeres reporteras en los medios analizados fue del 29%. Sobre los estereotipos de género, un escaso 6% de notas los desafía, en tanto que un importante 87% los refuerza. Hay que resaltar que en medios digitales solamente el 67% del discurso informativo refuerza los estereotipos. Entre comillas, dice el informe, solamente. Se presentan avances. La participación de las mujeres en la política en los últimos años, en los cuales han asumido cargos como presidentas, la conquista de lugares clave en los congresos, en las asambleas, en organizaciones sociales de América Latina, habría ejercido presión para que haya un cambio en los medios. Como evidencia, se señaló que el 28% de las noticias sobre temas de política y de gobierno presentaron a las mujeres como un actor principal, frente a un 34% en el caso en el que los hombres fueron los protagonistas. Es un monitoreo realizado por el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, que es una de las investigaciones más extensas que existe y de relevancia en tanto muestra cómo ha ido cambiando la representación de género en los medios. El proyecto es organizado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en conjunto con coordinadores regionales y nacionales. Si bien me remito a este informe, es solo una arista de una reflexión más amplia y compleja en torno a la violencia que enfrenta a la mujer en varios ámbitos de la vida social y los retos en este tema para nuestras sociedades, pues los imaginarios que reproducen la desigualdad, la violencia simbólica persisten. Esta noche abrimos este espacio de debate de la mano de 3 mujeres que desde sus ámbitos promueven la equidad de género y una mayor participación de la mujer. Su trabajo en sí mismo es sinónimo de resistencia, de lucha contra la discriminación que enfrenta la mujer, tanto en las leyes como en la práctica. Bienvenidos todas y todas. Vamos a empezar con nuestra primera expositora, María Pesina, secretaria general de CIESPAL. Feminista, máster en Género y Desarrollo, con mención publicación por su trabajo Conocimiento, Mujer y Ciencia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, entidad en la que también realizó estudios sobre periodismo y responsabilidad social.
Es periodista por la Universidad Central de Venezuela y especialista en estrategias de comunicación política y género. Además, realizó estudios en la Universidad de Ginebra, Suiza, y en Roma, en donde realizó estudios de producción de cine y televisión. María Pesina ha sido editora de varias publicaciones sobre género en Flaxo, Ecuador, y ha trabajado en varios medios nacionales e internacionales. Ha sido editora en el Nacional de Caracas, en el diario Hoy Quito, en el Comercio también de Quito. Ha colaborado en medios como BBC Mundo, Familia, El Comercio, El Telégrafo y en Radio Quito y Platino. Se desempeñó también como productora ejecutiva. María Pesina ha sido consultora de comunicación en organismos internacionales. Fue directora de comunicación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEM, y asesora del despacho en temas comunicacionales de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Ha participado en congresos, seminarios y encuentros nacionales e internacionales sobre comunicación política y género. María Pesina abordará la violencia simbólica hacia las mujeres. Esto no como una problemática actual, sino como una constante histórica que ha tratado de invisibilizar el aporte de las mujeres en la sociedad, representándolas como figuras de consumo. Hoy en día la cosificación hacia la mujer es más relevante. Las mujeres en los medios se han representado como un objeto de consumo, en una mercancía para los hombres, siendo esto sin duda una forma de violencia simbólica. Bienvenida, María. Bueno, muchísimas gracias, Roselena, por la amplia introducción. En realidad, yo soy una novata en lo que es las exposiciones. Yo creo que estoy al lado de dos grandes académicas que tengo el honor de compartir la mesa con ellas, me da mucha alegría. Una es Nelly, que conocí de forma casual justamente cuando trabajaba en la Radio Quito y Radio Platinum, y estoy con Florence, que hemos compartido espacios de trabajo en conjunto y que nos hemos estrechado aún más por nuestro ese sentimiento que tenemos y esa afinidad que tenemos hacia las luchas y conquistas que queremos como mujeres. Bueno, yo he preparado un texto porque es más fácil, ordenar las ideas, y voy a hablarles en 3 puntos principales. Una, yo creo que todo es producto del sistema del patriarcado que existe todavía. Otra es, ese contrato sexual que llamaba Carol Paterman, que yo creo que es todavía vigente y que eso reproduce lo que es la cosificación. Y por último, digamos que es algo ya más elemental y obvio, que es la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación. El patriarcado es un orden social fundamentado en relaciones asimétricas de poder que se sustentan en la imposición de la supremacía de lo masculino y en la consideración de lo femenino como inferior y subordinado, y que en aras de legitimación dan origen a preceptos sociales que implican la obligación directa o solapada de órdenes por parte de los hombres o las instituciones que les representan sobre las mujeres. Asimismo, las construcciones sociales han impuesto una diferenciación de jerarquización de los roles entre hombres y mujeres que determinan estereotipos que cuestionan ciertas capacidades sobre las mujeres. Por ello, estos patrones estereotipados, lenguajes, símbolos y valores reproducen la dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y así producen una violencia que genera una sumisión. Estas acciones en el proceso de sociabilización en el orden social naturalizan las relaciones asimétricas de poder, acentuando percepciones del mundo dominante y se plantean como naturales. Los medios de comunicación, como agentes de sociabilización, forman parte de este sistema que reproducen estos estereotipos y naturalización de representaciones negativas de la mujer a través de su contenido y exposición de información. Por ello, esta fuerza mediática es uno de los principales agentes promotores de los derechos humanos y equidad de género, que influyen en la cultura de una sociedad, pero refuerzan la desigualdad social.
De esta manera, su poder de consolidación de un imaginario social estereotipado conlleva efectos insondables y perdurables, reforzando procesos de exclusión hacia grupos históricamente excluidos y perpetuando el deber ser establecido como normal para los géneros. Asimismo, produce un conjunto de símbolos que conducen a una violencia impregnada en el imaginario social y también publicitario. Por ejemplo, desde los juegos infantiles hasta la imagen de la mujer en la publicidad reescenifican la violencia sexual. La publicidad propone modelos, comportamientos, actitudes y valores hacia la mujer. También sucede lo mismo con los hombres. Pero hacia la mujer existe una marcada acentuación de exponer lo que debe ser femenino. Asimismo, una exhibición de lo que sería para la publicidad los cuerpos, las apariencias, los vestuarios, entre otros valores que imponen un estilo de mujer, que será aquella a las que todos quieren aspirar a ser o las que serían deseables para el hombre. En la mayoría de los casos nos representan débiles, sumisas, cariñosas, maternales, dependientes, deseables, y esto generan estereotipos que están sujetos a lo que debería gustarle al otro, en este caso al hombre, porque las relaciones se presentan de forma binaria y bajo el ojo de la heteronormatividad. Recordemos lo señalado por Carol Paterman, quien desarrolla un análisis de teoría de contrato social partiendo que la polaridad público-privado no puede ser pensada separadamente. En la base de la categoría patriarcado hay dos conceptos, dos instituciones muy importantes para la vida y la historia de las mujeres, el de la heterosexualidad obligatoria y el del contrato sexual. Dos conceptos estrechamente vinculados entre sí para la continuidad misma del orden socio-simbólico patriarcal. Por lo tanto, ellos tratarían de determinar si los modelos políticos basados en el contractualismo posibilitan o no la incorporación de las mujeres a la escena política, que según la autora, ¿por qué un pacto de sumisión de las mujeres en el estado de naturaleza libres e iguales? Además, también nos podemos preguntar ¿cómo hemos sido divididas las mujeres en privadas y públicas? Paterman descubrió que en la base de las sociedades patriarcales ha habido o hay un pacto fundador que es en realidad anterior al que hasta ahora se creía que fundaba las sociedades humanas y que Jean-Jacques Rousseau denominó en el siglo XVIII el contrato social. El verdadero pacto fundador era el contrato sexual, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuirse entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil. El contrato sexual sería un pacto desigual, no pacífico, implícito porque no sería un acuerdo libre entre mujeres y hombres y que es esencial para entender el patriarcado, el género, la subordinación social, el desorden simbólico en que vivimos las mujeres en cualquier época histórica de predominio masculino. Asimismo, es previo a la aparición de las desigualdades en las relaciones de producción que determinan la pertenencia de la clase de las personas, lo que supone para las mujeres la incorporación de una clase social en condiciones marcadas siempre por la subordinación. Una subordinación que ahora describimos con la obscura frase «en razón de su sexo». Este contrato con mirada profundamente patriarcalista, inconsulto a las mujeres, significa una pérdida importante de soberanía sobre sí y en la sociedad, y en todo, ¿no? Aquí volvemos a mirar esas codificaciones simbólicas que insisten en definir el sexo femenino dentro del contexto que se desarrolla y en que se vive. Se expresa la única opción que tienen las mujeres de disfrutar su cuerpo y su sexualidad. Por lo tanto, la heterosexualidad obligatoria sería el único modelo de sexualidad reproductiva que debe conocer, practicar y es reconocido por la sociedad. Asimismo, el cuerpo de la mujer se coloca como un espacio, como si fuéramos vitrina de un espacio abierto, el cual podemos ser violables y accesibles al hombre. La posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino es una cuestión dependiente del artificio político y social, dice Carol.
Todo este performance social conlleva al origen de las historias paralelas y analiza la historia del contrato sexual como una diferencia política. Además, busca la justificación de las luchas y para liberarse de la sujeción de los regímenes monárquicos. Pero la crítica que se le ha hecho a Paterman es que señalan que las mujeres salen del espacio público sin abandonar el privado, por lo tanto permanecen en sujeción. Las consecuencias que han ejercido el contrato sexual moderno en la ciudadanía e interpretado las aspiraciones feministas que se desarrollaron durante los siglos XVIII, XIX y XX, valorando sus implicaciones para el pensamiento ético-político. Junto a ello se ha expuesto las características fundamentales que han tenido las reivindicaciones feministas a través del análisis de las dimensiones retóricas de los discursos que tuvieron lugar en Occidente y en torno a la extensión de los derechos de la ciudadanía de la mujer. Aunque se han logrado conquistas, volvemos a la misma discusión. La reivindicación es una cuestión política que tiene que seguir protagonizada por las mujeres y no por las buenas voluntades de los patriarcalismos sociales. Ya poniendo en contexto determinaciones inmersas dentro de la dinámica social, hablaremos de la cosificación. Desde la segunda ola del feminismo, década de los 70, la cosificación es una forma de reducción de la mujer y de su cuerpo. Es una forma de discriminación sexista en que la mujer es presentada de una forma diferente y sin mayor importancia. Lo importante son sus atributos físicos. Es un acto que representa o trata a una persona como un objeto sexual, reduciéndola al deleite de otra persona. Representa una relación de poder en que el hombre es quien se beneficia con un consumo simbólico de la mujer y de su cuerpo, que es exhibido como un producto. Insisto, la sociedad consumista ha gestado a través de la mujer y su cuerpo como una mercancía exclusiva para el disfrute. Esta situación se ha naturalizado y a veces es imperceptible. En nuestros medios hemos visto en programas de entretenimiento que usan a la mujer para menoscabar sus derechos, objetivándola, y reduciendo su condición humana a la cosa. En Ecuador observamos que existe reiteradamente, mediante la cosificación de la mujer, una exhibición, por ejemplo, de sus glúteos. Esta exhibición exclusiva deviene de una afección de los derechos. Pero no solo la exposición de una parte de su cuerpo o bien del cuerpo en general es parte del problema. También la asocian solo a las labores de la casa, a la crianza exclusiva de los hijos, al cuidado, y esto también produce que los desvaloricen a la mujer. No existe en los medios, o son pocos, y no conozco, quienes trabajan en ello. También temas de interés para la mujer y en muchos casos se invisibiliza a las mujeres y su aporte. Las mujeres, las niñas, son subrepresentadas en los medios de comunicación y en la tecnología. Cuando se habla de tecnología en los medios, hay cero representación de las mujeres. Nunca son voceras calificadas y no es porque no existan mujeres que puedan hablar de ello. Es normal que aparezcan hombres, gerentes, tomadores de decisiones, que sean ellos los que realicen análisis políticos, económicos, sociales. A los hombres se les muestra como fuertes, valientes, decididos, y a las mujeres, en cambio, como sensibles, débiles y banales. Si miramos la noticia de primera plana, tampoco las mujeres tienen representación. Tampoco es común que se tome en cuenta su opinión como analistas en los temas que los hombres normalmente tienen la batuta. Las mujeres participan en temas de farándula, entretenimiento y de comunidad. Si miramos al anterior de las redacciones, quienes producen estas noticias también son mujeres. Y no existe, o no lo conozco, mujeres con cargos directivos en los medios de comunicación. Finalmente tenemos como sociedad que reconocer la violencia mediática que existe hacia la mujer. La difusión de mensajes e imágenes estereotipadas promueve la explotación de las mujeres, discrimina, deshonran, humilla, atentan a su dignidad. Es importante que todas y todos trabajemos bajo una perspectiva de género y un compromiso de igualdad dentro de los medios de comunicación. Sensibilizar y capacitar a los periodistas, también incluir esta perspectiva de género en las currículas de carreras vinculadas a la comunicación, el periodismo, la publicidad. El resultado va a ser el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
Esto es un poco la reflexión que hice para este espacio. Yo creo que es evidente los resultados que tienen las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad. No sé si podemos pasar las imágenes. Hice una recopilación de imágenes que, bueno, son normalmente imágenes de publicidad internacional, porque aquí en la publicidad, digamos, ecuatoriana, manejan los mismos mecanismos de exposición de la mujer y su cuerpo, pero además utilizan a la mujer indígena, a la mujer afro, bajo condiciones que son bastante también estereotipadas, ¿no? Vemos a una mujer descuartizada como un producto, como un pedazo de carne, vemos una mujer con sumisión, con un zapato de hombre que le pisa. Estos son algunos de los tantísimos ejemplos. Una mujer que tiene una botella, que es básicamente una imagen, un mensaje de consúmeme. Y aquí están estos programas de entretenimiento donde también colocan a la mujer como un objeto, ¿no? Yo creo que como ciudadanas y como ciudadanos debemos ser críticos y tener el compromiso para que los medios de comunicación dejen de utilizar el cuerpo de la mujer como parte de un objeto deseado, ¿no? Eso trae muchísimas consecuencias. Yo creo que el espacio de Nelly va a hablar sobre parte de eso, del femicidio, cómo nos revictimizan luego en los medios de comunicación diciendo que las mujeres no… dos mujeres solas las mataron, o sea, dos mujeres, podrían haber sido 100 mujeres solas que fueron asesinadas, fueron matadas. O sea, siempre vamos a estar solas si no estamos acompañados por un hombre, ¿no? Evidentemente sufrimos acosos, no tenemos la misma nivel de privilegios que tienen los hombres en los trabajos, y además tenemos una carga de jornada laboral extraordinaria que no es reconocida también. Es necesario que las políticas públicas, que el Estado esté atento y que tratemos de eliminar la violencia contra la mujer. Y para finalizar, solo le quería decir que tenemos que estar mañana presentes en la marcha. Mañana la marcha es a las 4 de la tarde en el Arbolito, todas y todos, porque esto no es un trabajo solo de mujeres, sino de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tenemos que estar presentes ahí, para ser firmes, para que vean el compromiso que tenemos y para que vean que no somos pocas las que exigimos este cambio. Ni una menos, nos queremos vivas todas, y este es el final. Quiero poner un video que me mandó un compañero de trabajo, que es súper corto, dura como 10 minutos, de arcillas libertarias, del grupo de arcillas libertarias, que aquí hay una miembro presente. Les pongo ese video y le doy paso a la Rosa Elena. Muchísimas gracias. Antes que nada, darles las gracias a todos y todas por estar aquí, celebrar que tenemos cada vez más hombres. Creo que eso es fundamental. No creo que podamos seguir las mujeres solas hablando de estos temas, exigiendo, pidiendo, reclamando que no haya más violencia contra mujeres. Necesitamos que los hombres lo hagan por nosotras también, con nosotras también, porque de lo contrario creo que avanzamos de manera mucho más lenta. Así que bueno, agradecer a María por invitarme a este espacio. Creo que estos espacios en la academia son necesarios. Necesitamos reflexionar cada vez más sobre lo que pasa con la violencia contra las mujeres en todos los espacios de la vida cotidiana. No hay espacios de la vida cotidiana donde no haya violencia contra las mujeres, y eso es realmente
triste y sobre todo preocupante. Preocupante porque cada vez lo naturalizamos más y entonces como es una cosa natural, normal, pues pasa, ¿no? Pasa y nos dolemos con la muerte de una mujer, nos parece que es terrible, pero al otro día sencillamente la olvidamos. Yo quiero empezar solamente recordando a Doris de Faz. No sé si ustedes han escuchado ese nombre. ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿cómo? De Faz. Ayer justo, gracias a Marlon Sánchez que está aquí y a su organización en el barrio Lucha de los Pobres, pude acercarme más a Doris. Y es justamente esa la preocupación que queda cuando ves una noticia sobre una muerte de mujer. Porque no sabemos nada de ella. Es una cifra más, es un dato, y es un titular, es una foto o es el testimonio de alguien que medio la conoció o sencillamente dice algo de esa persona sin conocerla, como suele pasarnos cuando nos pregunta un reportero o una reportera sobre el hecho, ¿usted vio qué fue lo que pasó? Y uno dice, sí, yo vi que pasaban 3 personas y resulta que eran 2, o era 1, o eran 5, no importa, lo importante es que yo tenga como reportero o como reportera un testimonio para justificar esa noticia. Así que llegar ayer a conocer la historia de Doris fue confirmar y reconfirmar que efectivamente las mujeres estamos en los medios de comunicación, como alguna vez me dijo Blanca Diego cuando hacíamos una entrevista a raíz de un libro que hacíamos y publicábamos con Humanas hace un par de años en este país. Las mujeres solo aparecemos en los medios cuando nos violan o cuando nos matan. Y Doris apareció en los medios justamente por eso, porque la mataron, porque fue víctima de violencia extrema, víctima de femicidio. Pero ninguno de los medios de comunicación que habló de su historia de violencia refirió estos temas. ¿Por qué no los decimos? Porque los medios de comunicación jamás utilizan el término femicidio hasta tanto el juez o la jueza no lo determine. Y en el caso de Doris, el juez no determinó tampoco que haya sido un femicidio. Es decir, está doblemente muerta, triplemente muerta, y obviamente los medios de comunicación ya no les interesa el caso de Doris. Le registraron en el momento, fue un hecho sensacional que había que contar, porque además su hijo estuvo presente en la situación de violencia que vivió y porque de paso se metió con 2 hermanos, entonces se buscó la muerte. Un poco para decir que Doris es y está entre nosotros y nosotras hoy, estuvo ayer en ese espacio diciéndonos, ya no podemos seguir las mujeres siendo vistas en los medios de comunicación por partes, bajo una cifra, bajo un dato o simplemente olvidadas en la crónica roja de los periódicos. Bueno, con esta introducción bastante larga, pero que realmente a mí me conmovió mucho haber conocido la historia de Doris ayer y que espero ojalá podamos conocerla en los medios, al menos en los medios alternativos que nos quedan aún, que nos quedan para contar las historias de las mujeres, porque no sé si a los medios masivos les interese. Me devuelvo un poquito al título y cuando María me decía que hiciéramos esta charla, yo le proponía hablar de la revictimización, porque hablamos de la revictimización desde la violencia contra las mujeres, cuando las mujeres somos víctimas de diferentes violencias o violencias que una desencadena a otra. Es decir, una mujer que ha sido víctima de una violencia física, por lo general también es víctima de una violencia verbal, simbólica, patrimonial, en fin, van esas violencias una tras de otra en una cadena que por lo general terminan en una violencia extrema. Es el caso de Doris. Doris vivió todas esas violencias
a la luz de su círculo cercano de familiares, de amigos, de compañeros y compañeras de trabajo, y finalmente termina en una violencia extrema, en el femicidio. Me preguntaba, a raíz también de un ejercicio que hicimos de seguimiento a los medios en la Universidad Salesiana, donde contamos con una cátedra de comunicación, género y derechos humanos y un grupo de investigación en comunicación con una línea de género, ¿por qué tras morir víctimas de una violencia extrema tenemos que seguir siendo víctimas de la violencia de los medios? Esa misma violencia que María acaba de poner simbólica y que nos muestra como históricamente nos ha mostrado el patriarcado siempre, como unos objetos que tenemos un dueño, es decir, como parte de la hacienda o como parte del dominio de los hombres. Y en los medios, tras morir en manos de un hombre, pues seguimos siendo justamente mostradas de la misma forma. Vemos siempre un pedazo de la historia, una parte mínima de esa historia de esa mujer. Y entonces, por eso me preguntaba cuántas veces nos mataron, porque creo que en la muerte de cada una de las mujeres nos matan poco a poco a todas las mujeres, solo que todavía no nos damos cuenta. Reaccionamos y reaccionamos ante una muerte y nos quedamos allí. Tal vez por eso la fuerza del movimiento de Ni Una Menos nos lleva ahora a pensar de otra forma, ¿no? Porque nos hace ver que nos estamos muriendo en manos de los hombres, así estemos aquí sentadas esta noche. Entonces, hay algunos titulares que quiero que ustedes vean y que vayamos revisando. Fíjense, por ejemplo, en frases como todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Todo apunta, es decir, hay una duda. No estamos seguros ni seguras de que eso sea así. Y el titular más grande me dice, muere una mujer en Vigo al caer desde un tercer piso y detienen a su marido. ¿No? Entonces hay un sospechoso, nada más. Y más abajo dice, una mujer ha muerto en Vigo después de precipitarse desde un tercer piso. Precipitarse, es decir que ella, sí, pues o sea, debió ser que se asomó a la ventana o qué sé yo y dijo, ve y me voy a precipitar, exactamente, ¿no? Y esas son las frases, los verbos, los adjetivos que utilizamos para vaciar de contenido ese hecho violento contra una mujer. Y viene la parte que todos y todas las periodistas hemos hecho alguna vez en la vida, y es tenemos que poner una fuente, y alguien nos dijo esta cosa. Entonces, según las fuentes policiales, todo apunta a que podría ser un nuevo caso de violencia machista, por lo que ha sido detenido su marido de 62 años. La policía local recibió un aviso por una discusión en un tercer piso de una vivienda. A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 71 años que presuntamente se había precipitado al vacío. Nótese el presuntamente, ¿no? Creo que tenemos el presuntamente en todas las noticias siempre. Bueno, efectivamente el hombre la había matado y se quedó en el presuntamente. Cuando hablamos de normalización, nos referimos justamente a esto que tenemos cotidianamente nosotros para justificar una violencia contra las mujeres y una violencia extrema. Eso es normal, es lo que pasa, hubo una discusión, siempre peleaban, era por celos, el tipo sí la quería, la amaba tanto, que la cuidaba, la esperaba siempre en la esquina a la hora de la llegada del trabajo, casi no se le veía sola. Son como esos relatos parcializados, chiquitos que tenemos de la historia en la noticia, que hacen que naturalicemos y normalicemos la violencia contra las mujeres, pero sobre todo que justifiquemos y culpemos a la mujer. Es decir, ella se lo buscó. No es el patriarcado y el machismo que nos mata, es que nosotras estamos ahí
dispuestas siempre para que nos vendan en los medios, pero también para que nos maten, porque como además son dueños de nuestros cuerpos, pues obviamente estamos para eso. La otra categoría que está en juego aquí es la de la espectacularización. Entre más espectacular sea la historia de la muerte de esa mujer, mejor para los medios. Mejor porque vende más, porque te permite contar una historia que sensibilice, pero que a las media hora, 20 minutos, al otro día, a los 24 horas, ya se nos ha olvidado porque viene otra más truculenta o más espantosa aún. Datos sin contexto. Tenemos en todas las noticias de violencias contra mujeres el vaciamiento del contenido. No contextualizamos la violencia. Jamás le decimos a la audiencia o a las audiencias que esa mujer fue muerta porque tenemos una sociedad que es patriarcal, que es machista y que violenta a sus mujeres en todo tipo. Pero que además esa violencia es estructural, es histórica y que no hemos hecho nada para cambiarla. Que tenemos leyes, que hemos avanzado, entonces aquí alguien seguramente me dirá más tarde que en este país tenemos la ley ya contra el femicidio y que qué maravilla, pues o sea, ya hemos avanzado muchísimo. Entonces a mí a veces me berraca más, y me perdona la expresión, el tema de hemos avanzado. Porque hemos avanzado en la ley, en el papel, pero no hemos avanzado en los cambios culturales y sociales que necesitamos para que a las mujeres no nos sigan matando. Así que de nada nos sirve tener tipificado el femicidio si el juez dice que Doris se dio de cuchilladas en la espalda. Datos irrelevantes. Datos como cómo iba vestida, iba sola, tenía muchos amigos, siempre le gustaba la rumba, de vez en cuando sí le veíamos como que tomaba. Eso no tiene absolutamente nada que ver en la historia periodística, pero es lo que se resalta generalmente en el relato. Y eso es lo que lleva justamente a revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Porque por eso muchas de las familias no emprenden luchas para defender a sus mujeres muertas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a que a mi hija, a mi hermana, a mi familiar o a mi amiga le digan que es puta, que es prepago, que cómo andaba sola? ¿Pero por qué? ¿Cómo se le ocurre? Pero si a usted desde chiquita le enseñamos a que tenía que estar siempre acompañada, que después de cierta hora mejor no salga, que cómo se le ocurre andar por calles oscuras. O sea, usted se lo buscó. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para defenderla a usted ya muerta de las otras muertes que vamos a tener que vivir nosotros como sus víctimas que quedamos de esta historia? Y ahí es donde está la revictimización. La revictimización de ella, que ya pasa a ser una cifra más, un dato más, y de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres, de sus hermanos. Por eso es tan valioso el caso de Karina del Pozo y de su familia en este país. Pero ya a veces uno pregunta en estos espacios, ¿recuerdan a Karina del Pozo? Sí, más o menos, no era una modelo. No, como que le mataron con los amigos porque iba en una fiesta. Fíjense a qué quedó reducida su historia. Justamente a lo que el titular o los titulares de prensa dijeron de ella. Aquí hay algunos ejemplos. Ahondar en los ejemplos yo creo que es como para seguirse indignando más de estos medios que tenemos, y yo siempre digo de estos medios, pero también de estos periodistas y hombres y mujeres que tenemos en el ejercicio, porque también los medios los hacemos los hombres y las mujeres que estamos ahí. Entonces creo que, María decía, creo que necesitamos formarnos y necesitamos que efectivamente el sistema educativo de las universidades que tienen carreras de comunicación, de marketing, de publicidad,
tengan una cátedra de género transversal, pero que no sea una cátedra chiquita. En las salesianas, si me escuchan el chan, esto van a decir que me paso diciendo que qué bueno que tenemos la cátedra, pero insisto en que tiene que ser una cosa transversal, es decir, desde el primer semestre hasta el último, porque si no, logramos sensibilizar, nos sensibilizamos y aquí salimos todos diciendo sí, tal vez sí, no sé qué, por ahí debería ser, pero mañana ya nos olvidamos. Hallada una mujer muerta por arma blanca en Tenerife. El arma estaba sola, ¿no? Como el cuchillo de Doris, ella lo cogió y se lo puso en la espalda. Un hombre se tira desde una azotea tras apuñalar a su mujer. El más importante es el tipo que la apuñaló a ella, no ella que fue la que recibió la violencia. Aquí un ejemplo sencillito. No fallece, no muere, fue muerta, fue asesinada, fue víctima de femicidio. Es una caricatura que dice: mamá, ¿las mujeres somos tan imbéciles como nos muestran en la TV? ¿O la TV es tan imbécil que no es capaz de mostrarnos como somos? Buenas noches con todas y con todos. Justamente a propósito del premio Manuel Asens, este año estuvo declarado desierto. ¿Ya? El premio Manuel Asens es un premio que está con el Joaquín Gallegos, con todos los premios que da el municipio de Quito el 1 de diciembre. Y en la categoría ensayos sobre género, nadie escribió este año. ¿O será que en el municipio de Quito nadie lee? A propósito de lo que decíamos justamente de los titulares de los periódicos, en un otro evento con María Pesina justamente estuvimos hablando de las argentinas asesinadas en ese momento. Ayer salió una noticia que no sé si la vieron. Hay una turista francesa que fue asesinada, violada, mutilada. La persona que le agredió, que la mató, le sacó todos los orificios, todos, y la botó en el mangrove. Ayer el criminal le dieron 34 años de cárcel. ¿Ya? Eso fue una noticia de ese vuelo. Solo le interesó a la embajada de Francia porque era francesa y efectivamente la embajada había ayudado a la familia. Igual había tenido no sé, la locura de encontrar a ese hombre en una discoteca. Imagínense esa locura, salir con él de la discoteca. Entonces, pasan todos los días. Otro caso que quería mencionar es el caso de Charlotte Mazoyer, otra francesa, que se acordarán que fue agredida en Guápulo a las 5 de la tarde por hombres que le dispararon porque no quiso subirse en el taxi con ellos y que finalmente fue a parar en la clínica Pichincha, donde por no tener tarjeta de crédito no se la atendió y después además no se la atendió como era debido. Igual, el caso yo me acuerdo perfectamente bien cuando salió el caso, cuando de ella, que empezaron diciendo es que tenía un novio colombiano. Ya. Los que la mataron a otra gente ese día, ¿no? Ni por novio ni la conocían. Y finalmente, para seguir en esos casos, hay un caso en Francia que justamente hoy hizo escándalo otra vez. Es una mujer de un medio popular cuyo marido le ha maltratado, pegado y violado durante 30 años. Sabían sus hijas, sabía toda su familia. Esa mujer lo mató. Le disparó y lo mató. Y fue condenada muy duramente. Hubo toda una campaña en Francia realmente para pedir ¿cómo se dice? La gracia presidencial. O sea y eso fue ratificado y otra vez una corte, como en el caso de Charlotte Mazoyer, ¿no? Que se volvió a abrir el caso. Finalmente está condenada. Entonces, en Francia, hoy todo el mundo dijo, qué bien, para el 25 de noviembre, que ha aceptado el juez además, que es el día de lucha contra la violencia contra mujeres. A lo que voy es que no es solo entonces esas historias de turistas imbéciles que van en la playa y no se dan cuenta dónde están, o de mujeres de Quito, de los barrios populares, ¿no? Pasa exactamente en todos los lugares. Y lo que se logró en Francia es que, por ejemplo, ya se deje de decir eso del crimen pasional,
porque eso también era terrible antes, ¿no? Es que pucha, la matan porque tanto la amaba. Eso es absolutamente prohibido. Crimen pasional no existe. Uno si está apasionado no mata a nadie. Y finalmente hay otro tema que justamente en lo que presentó María Salía, hay una campaña sobre prevención, una campaña de publicidad del Estado donde aparecen parejas heterosexuales y homosexuales. La derecha en Francia, que está de regreso, hizo un escándalo inmenso, hubo caricaturas hoy de mañana, donde se ve una chica que dice, ¡ah, mire el afiche de esa pareja homosexual! Y la otra dice, te vas a volver lesbiana. Así, ¿no? Entonces hubo toda una campaña en contra de eso, que eso incita a la homosexualidad, que es una... Y sacaron toda una serie de publicidad, incluida la de Dolce & Gabbana, que está en tu representación, donde no sé si vieron, es una mujer que va a ser violada, ¿no? Por un grupo de hombres. Entonces hubo una campaña para decir eso, nadie dice nada sobre ese tipo de representación. El tema justamente de representación, yo lo abordé sobre violencia en el mundo laboral a través de las artes plásticas y literarias como introducción, ¿no? Pónganse a pensar en un cuadro que conocen donde se ve gente trabajando. Yo busqué un buen momento antes de encontrarlo y, por ejemplo, en lo que es la pintura francesa, existe. Son varias representaciones, por ejemplo, como pueden ver, de un aventador, no sé si lo ven bien, que es un trabajo voy a tener que hacer así. O de Millet, también el mismo pintor del siglo XIX, el sembrador. O una representación de mujeres, aquí, que es muy, muy famoso, las espigadoras. O, por ejemplo, uno que es más famoso aún, que es el Angelus. No sé si lo conocen, donde además hay un tema religioso. El pintor Millet era un pintor que venía del medio rural y representó finalmente el mundo rural trabajando. En el siglo XIX el mundo obrero aparece, pero en general de manera muy fugaz en las representaciones. Por ejemplo, hay ese cuadro que son cepilladores de parqué de Caillebotte, como pueden ver, que es absolutamente único casi en la historia de la pintura, de ver hombres trabajando, se ven los cuerpos y se ven exactamente lo que están ellos representando. Lo que hizo el pintor es trabajar sobre los colores y sobre la perspectiva, es decir, el hecho que sean trabajadores no era un tema para el pintor en particular. De la misma forma vemos a la burguesía trabajando en ese cuadro de Degas, ¿sí? Que son hombres en una oficina en Estados Unidos, o también de Degas se acordarán de las bailarinas de la ópera o los músicos, ¿no? Degas era un tipo absolutamente conservador, así que no hay que pensar que pretendía denunciar cualquier situación social, a lo contrario, era de un egoísmo y además un antisemita terrible, estuvo en contra en la famosa historia de Dreyfus, para los que conocen. En cambio, siguiendo buscando, hay obra de Munch, el del grito, que no sé si vieron en Facebook como gritaba antes que gane Trump. Fue una excelente utilización. Está muy pequeño, son trabajadores en la nieve y también hay esa obra de Munch que es muy interesante, que sí se nota que hay una voluntad de, por lo menos, retratar una situación social difícil, ¿no? Munch era de clase media, pero como se murieron tanto su madre, su hermana y él también estuvo muy enfermo de tuberculosis, entonces eran gente desclasada. Él sí se ve que quiere representar. Y finalmente, ese cuadro muy famoso de Volpedo, que es sobre una huelga, no sé si se acuerdan, que se llama El Cuarto Estado. Entonces, es muy, bueno, toda la obra de Diego Rivera que no les iban a proyectar, obviamente. Pero finalmente nos demos cuenta que, por ejemplo, en el siglo XIX son muy escasos ejemplos, pero muy, muy escasos ejemplos de representación del mundo del trabajo. ¿Por qué?
Porque en esa época la hegemonía del criterio del buen gusto venía de la burguesía, ¿no es cierto? La burguesía era la que era el público de esos cuadros, de las denominadas bellas artes. Era también el consumidor cultural único. Ya, no sé si se acuerdan, en una novela de Zola hay un momento donde van unos obreros al Museo del Louvre y es como así, como que fueran animales. Y además se utilizaban los cuadros para la decoración interior. Entonces, finalmente, era la burguesía la que definía lo que era noble, agradable, bonito y de buen gusto frente a un pueblo inculto, poco sabio y sin absolutamente gusto. En ese marco, los impresionistas franceses, por ejemplo, trataron de revolucionar los códigos artísticos, pero no así sociales. Y representan, ahí sí no les puse porque todo el mundo lo tiene en mente, a sus esposas, hermanas, madres, en su ociosidad, paseándose en un jardín, bordando, leyendo, sí, nos acordamos de toda esa representación de las mujeres, toda representación que puede adornar las casas de la burguesía triunfadora de la era industrial, como signos interiores de riqueza y de éxito social. Ningún burgués hubiera querido tener esa obra, por ejemplo, en su salón. Hay unas excepciones del mismo Degas, el mismo conservador, que es muy interesante porque es realmente un ejemplo, sí, de mujeres trabajando del pueblo y en una situación difícil justamente de trabajo, ¿no? Es una excepción absoluta y él también dijo que lo que trabajaba eran los colores y no la temática, podía haber sido cualquier otra temática. También podemos pensar en las bailarinas y las prostitutas de los cuadros de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec los padres de Toulouse-Lautrec se casaron entre primos hermanos, entre nobles, porque era una familia noble Toulouse y una familia noble Lautrec, y fue el hijo único de esa pareja. Y siempre, no sé si se acuerdan, la representación de Toulouse-Lautrec era pequeño, mal hecho y todo, ¿no? Entonces, como no tenía mayor éxito con las mujeres, pasaba en los burdeles. Además que era una práctica, o sea, se murió Maupassant de sífilis por estar en burdeles, igual Manet, o sea, hay todos los artistas del siglo XIX, hombres, bastante murieron finalmente de frecuentar esos burdeles. El año pasado en París, en el Museo de Orsay, hubo una exposición que se llamaba Esplendores y miserias de la prostitución a través de la pintura, ¿no? Muy interesante y donde justamente lo que pudieron concluir es que se trataba de una mirada muy masculina. Cito al curador. Toulouse-Lautrec representa momentos cotidianos, pero se queda en la superficie. Es decir, que la verdadera vida de las prostitutas, cuando están en lugares totalmente inaccesibles a los hombres, cuando deben rendir cuenta porque tienen deudas, todo eso no está pintado. Lo que se pinta es el momento en que están en representación, el momento donde existe un tipo de estetismo, casi son números de musicol. No están representadas en el marco de sus prestaciones sexuales. Estos pintores han difundido una imagen que es espectacular, que se parece más a un cabaret que a un lugar de prostitución. Toulouse-Lautrec, dándoles humanidad como mujeres, no da cuenta de la brutalidad del tratamiento de lo cual padecían. Y hay un cuadro que les quería, que es poco conocido de Toulouse-Lautrec. ¿Qué es eso? Van a la visita médica. Les dejo, quiero que se quede ahí hasta el final de la intervención. En la literatura de la misma época, en particular dentro de los escritores franceses realistas como Zola, sí hay personajes principales que son obreros, como en Germinal, pequeños empleados como en El paraíso de las damas. En Germinal, Zola no solo denuncia las condiciones de trabajo de los mineros, sino que enfatiza sobre las múltiples cargas de las mujeres, más expuestas porque más pequeñas y delgadas para hacer trabajos más peligrosos, a cargo del cuidado de los hermanos más pequeños y de quehaceres domésticos para aliviar madres que no podían regular los embarazos y padeciendo de acosos sexuales y relaciones forzadas de los compañeros, jefes, vecinos, etc. La novela realista del siglo XIX ofrece una paradoja. Se desarrolla como una sociología en acción mostrando el panorama de todas las actividades humanas, pero es discreto sobre el trabajo de hombres y mujeres.
Lo más que hace es el retrato de artistas y periodistas, comerciantes y campesinos que corresponden a la experiencia social de los autores. Zola y el naturalismo introducen el mundo industrial en la novela, pero se trata de trabajadores ligados al mundo de la tierra y de la mina, es decir, universos cuyo componente es mística son susceptibles de inspirar a los autores. Si llegamos hasta nuestra época, para ver, ahora sí, piensen en la literatura actual, un libro que hable, que esté en el mundo del trabajo y que hable de mujeres en el trabajo. Es inevitable en ese caso citar a Houellebecq, que aparte de texto, y su novela Extensión del campo de la lucha, donde justamente la novela representa el mundo empresarial y donde las relaciones humanas están bajo una visión absolutamente liberal del mundo y se articula la lucha de clase con la sexualidad. Dice al inicio de la novela: en un sistema económico donde despedir a alguien es prohibido, cada uno logra más o menos conseguir un puesto. En un sistema sexual donde el adulterio está prohibido, cada uno logra más o menos conseguir un compañero de cama. En un sistema económico perfectamente liberal, ciertos acumulan fortunas considerables, otros sobreviven en el desempleo y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante, otros tienen solamente la masturbación y la soledad. El liberalismo económico es la extensión del campo de la lucha, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. Igualmente, el liberalismo sexual es la extensión del campo de la lucha, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. A nivel económico, ahí habla de su personaje, Raphaël Tisserand pertenece al campo de los que ganan. A nivel sexual, a los que pierden. Algunos ganan en los dos niveles, otros pierden en los dos. Es muy interesante porque ese personaje masculino, por más que es un empleado exitoso, no logra captar, o sea, no corresponde a criterios para ser un marido. Houellebecq es, sin embargo, profundamente misógino. No sé si han leído Plataforma sobre toda la oda que hace Houellebecq al turismo sexual entre adultos. Pero hay otro libro que es Estupor y temblores de Amélie Nothomb, no sé si lo han leído, que relata la experiencia de una joven belga trabajando en una gran empresa japonesa. La historia, que es muy autobiográfica, muestra una organización social fuertemente jerarquizada y basada en la humillación como gestión de talento humano. Sin embargo, esta apreciación que induce el libro es también una visión, una mirada de occidentales sobre orientales, y el libro evoca principalmente el choque de las culturas. Lo que vive la protagonista es ligado al hecho que es mujer. Ella entra para hacer un trabajo de contabilidad y como no lo logra, es absolutamente, o sea, les invito a leer el libro, es terrible, ¿no? En un momento el jefe le vuelve a hacer como 50 veces lo mismo y le tira en la cara, o sea, realmente hay toda una puesta en escena terrible. Y como no lo logra con la contabilidad, entonces la pasan a servir el café, como tampoco lo logra con el café a la fotocopiadora, y finalmente lo peor que le puede pasar a una sociedad japonesa está a cargo de la limpieza de los baños de los hombres. Pienso que el campo artístico y las representaciones culturales son una vitrina interesante de los pensamientos, corrientes, preocupaciones y tensiones que coexisten en la sociedad. Y la ausencia de representación del trabajo dice una dificultad. El hecho que las mujeres sean aún más invisibles es ligado, entre otros, al hecho que el mundo artístico es dominado por los hombres, que son más numerosos tanto en la producción cultural que dominantes en la circulación. No sé, no me acuerdo cuántas hay mujeres que manejan galerías de artes, mismo en Europa, ¿no? Cine, o sea, toda la producción cultural es absolutamente marcado también por la dominación masculina. Pero también porque ilustra la invisibilidad de las mujeres en la sociedad. El 8 de marzo, que se celebra en muchos países para hacer acuerdo que la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una utopía entendida como algo que no sucederá nunca. Esta celebración tiene como doble origen la lucha de las trabajadoras. No sé si se acuerdan, muchas veces se lee el 8 de marzo que es ligado a un hecho que sucedió el 8 de marzo con obreras textiles en la ciudad de Nueva York,
que reivindicaban eso. Finalmente hubo investigación y ese hecho en sí, ese día no ha existido, sino que a lo largo del siglo XIX hubo reivindicaciones de mujeres efectivamente obreras, en particular por sus condiciones, por ejemplo, los incendios que se daban, lo difícil de su trabajo. Y es en 1910, en un congreso de mujeres socialistas, que propusieron justamente que se sumen toda esa lucha de trabajadoras para celebrar el Día de las Mujeres. Es que el mundo del trabajo era particularmente violento para las mujeres, que estaban más expuestas, que sean por la naturaleza misma de su empleo o porque reflejaba su estatuto en la sociedad en general, o muchas veces las dos cosas a la vez. Un siglo después, cabe recalcar que las reivindicaciones profesionales más específicas a la condición femenina muchas veces se han disueltas en pedidos sectoriales. Por ejemplo, me acuerdo de Simone de Beauvoir, que, bueno, como sabe, mucho tiempo fue marxista, y cuando finalmente en los años 70 más se involucró en el movimiento feminista hasta su muerte, hay declaraciones donde dice con mucho humor, así como que yo sí durante mucho tiempo pensé que cuando finalmente la lucha de clase íbamos a salir victorioso y el proletariado y los trabajadores ganar, de hecho iba a ser con las mujeres. Finalmente, a la edad que tengo, pienso que mejor sigamos luchando por nuestro lado, porque el día que los obreros van a ganar no habrán ganado ninguna obrera. Las profesiones también tienen un género. En Francia, según el último estudio, la mitad de las mujeres activas se concentran entre 12 de las 86 profesiones identificadas. Profesiones en las cuales trabajan casi exclusivamente entre ellas. ¿Ya? 12 de 86. De 100 mujeres francesas que tienen un empleo, hay 49 empleadas, 8 obreras, 13 cuadros. Las mujeres representan 41% de los cuadros administrativos y comerciales, 18% de los ingenieros y cuadros técnicos, 60% de empleadas no calificadas. Hay varias explicaciones, obviamente, ¿no? Primero, la elección en la orientación profesional desde, efectivamente, la escuela y la universidad, donde finalmente las elecciones siguen siendo muy estereotipadas, ¿sí? Las mujeres las mujeres van más a profesiones en la educación y el cuidado y los hombres a los oficios más técnicos. La gente que rompe ese tipo de esquema además tiene más dificultades para su inserción laboral. Las prácticas de reclutamiento también, las de gestión de carrera, el funcionamiento de colectivos de trabajo pueden constituir también frenos para acceder a ciertos puestos. ¿A quién se recluta para un empleo de secretaria? ¿Se acuerdan de esa publicidad que decía, o llegaba una señora y le decía a una chica, hijita, deme un café hasta que llegue su jefe? ¿Se acuerdan? Y que le servía y que después decía, yo soy el jefe, la jefa. ¿Quién dirige una obra de construcción? Es decir, no solamente la orientación laboral está llena de estereotipos, igualmente la de gestión de talento humano. Existen ciertas tareas que se desarrollan en condiciones de trabajo que se consideran como penosas físicamente y entonces menos propuestas a mujeres, pero son ligados a una visión incompleta de los riesgos de los trabajos de mujeres. ¿Cuánto kilo desplaza una azafata con su caja? ¿Cuánto kilo pesa una persona que hay que lavar y cambiar en un hospital? ¿Cómo se mide el estrés generado por agresividad de clientes? ¿Qué tipo de impacto tiene sobre la salud el jet lag? Por ejemplo, ¿no? Es muy conocido que las azafatas después de un tiempo ya no tienen menstruación porque está todo absolutamente perturbado en su organismo. Dicho de otra manera, el tema de la salud en el trabajo está relacionado con los sectores de actividad masculinos, donde lo penoso de labor es fuerte y visible, en los sectores de la industria, construcción y transporte. De hecho, la mayoría de la investigación en salud laboral o estudios trata de las profesiones tradicionalmente masculinas. Y eso me hizo pensar en lo que habías presentado también sobre la ciencia, ¿no? O sea, también las ciencias sociales, a pesar que solemos pensar lo contrario, están absolutamente dominadas por estudios sobre los hombres. Igual lo es la medicina, ¿no? Se ha comprobado que finalmente los medicamentos siempre están pensados
para los hombres y su receptividad, y no hay ningún estudio para las mujeres, excepto las medicinas que les corresponden. Dice Regine Berco, las representaciones del trabajo que tienen que realizar los empleados no siempre están estudiadas y entendidas por parte de todos los que organizan y lo definen. Por ejemplo, el trabajo de las mujeres, incluso el trabajo de las obreras, es muchas veces calificado de liviano, en oposición a lo pesado que es para los hombres, entre otros si las mujeres están sentadas para efectuarlo. Su trabajo repetitivo es visto como simple. El ambiente puede aparecer como limpio y saludable en comparación con situaciones de la industria mecánica. Hay un círculo vicioso que conduce a un déficit de prevención en el trabajo de las mujeres. No existen estudios, ni indicadores, ni programa de prevención, riesgos no visibilizados, denuncias rechazadas, enfermedades atribuidas a percepciones. Cuando se diagnostica más bien mayoría de empleos en relación con atención al público, trabajado dividido e interrumpido, aislado, trabajado repetitivo, poca atención en la organización de las tareas, sin hablar de la ausencia de previsión para la gestión de la maternidad, por ejemplo. Los puestos que ocupan las mujeres además conocen menos promoción por el campo, por ejemplo en educación hay menos posibilidad de promoverse, porque además empiezan desde trabajo menos calificados, de la ascensión más larga, porque además se les propone menos perspectivas, se les da menos perspectivas de promoción. En ese contexto, el tema de la violencia en el trabajo queda muy atado a los resultados de los estudios evocados. Se define la violencia en el trabajo de la manera siguiente: todo comportamiento que rebaja a una persona, la humilla, la indispone, la inquieta, la molesta o la insulta, que sea a través de palabras, gestos, intimidación, obligación o cualquier actividad inapropiada. La violencia en el medio laboral puede ser rumores, insultos, golpes bajos, insinuaciones. Por ejemplo, hay ahora estudios sobre el hecho que hombres ponen cosas pornográficas en las pantallas de la computadora, ¿no? Daños materiales, vandalismo, sabotaje, empujones, robo, agresión física o psicológica, iras, violación y crimen. En la medida que las mujeres son más víctimas de la violencia que los hombres en general y que su sector de actividad y tipo de empleo que ocupan les expone más. ¿Qué son los factores profesionales que aumentan los riesgos de violencia en el trabajo? Por ejemplo, trabajar con el público. ¿Sí? Hay un nivel de violencia en los aeropuertos que es absolutamente inédito. Yo pienso que tiene que ver con el hecho que la gente piensa que ya se va, entonces no ha pasado nada, ¿no? Manipular dinero, toda la gente que trabaja con dinero en efectivo, o medicamentos en farmacias. Los oficios de inspección o aplicación de reglamento. Ya en Francia era, por ejemplo, la gente que está mal parqueada, etcétera, eran mujeres las que se hacían insultar, golpear, empujar, una cosa absolutamente brutal, cuando nadie, en cambio, se lanza a un policía para decir que está mal, que lo están multando. Prestación de servicio, cuidados, trabajo con personas inestables en los servicios sociales, en justicia penal, trabajo en los bares, trabajo donde están solos, ¿no? Hay mucha denuncia en Estados Unidos de las mujeres que hacen de bienes raíces, por ejemplo, que hacen visitar departamento o casas solas, y hay mucha denuncia de caso de violación, porque no hay nadie que acude en ese momento, ¿no? Trabajo comunitario, como enfermeras, trabajadores sociales a domicilio, etc. También tiene que ver la violencia en el trabajo con las horas del día o de la noche. Por ejemplo, muy de noche o muy temprano, cuando se terminan contabilidad en empresa, cuando hay fiestas. Finalmente, las profesiones más expuestas a la violencia son los trabajadores de la salud, de la justicia, de las cárceles, servicios sociales, docentes, inspectores y policía. Es decir, todo se va sumando, ¿no? Son más víctimas de las mujeres de violencia, están en los trabajos que son más expuestos y además con cargos menos elevados, entonces con menos posibilidad de defenderse. Las mujeres también sufren de su doble jornada de trabajo, con lo que espera en la casa, que no está tomado en cuenta, de la penalización que está ligado al embarazo o la maternidad, incluso la menstruación. No sé si escucharon esa atleta china en los últimos Juegos Olímpicos que dijo que hizo malos resultados porque tenía menstruación. Fue como realmente, y en su país fue un escándalo terrible, ¿no?
También en la política, por ejemplo, las reuniones que son tardes, eso siempre ha hecho que las mujeres tampoco pueden tener una militancia, sí, estoy terminando, una militancia muy seguida. Y finalmente, toda esa violencia cotidiana que genera agotamiento, depresión, daños para la salud. Sin hablar de los códigos que fueron también evocados por María, que más duramente se aplican a ellos. Códigos en su manera de vestirse, en el trabajo, de comportarse, el manejo duro del personal, ¿no? ¿Quién ha dicho que loca? O sea, que loca la jefa está loca, ¿será que tiene las reglas? El tono amenazante, y lo de la menopausis también, ¿no? Que viene como que claro. Todos esos valores masculinas dominantes. Lo vimos con lo de Cynthia Viteri, ¿no? Que le hicieron un piropo espectacular entre las reinas de belleza y el hecho que es un hombre. La prevención es eficiente si existe un verdadero compromiso y una política escrita tanto de la dirección que de los empleados, que se aplica a todos, con un lenguaje claro, con la posibilidad de declarar sin presión y con conocimiento de consecuencias para el que comete o para la víctima, procedimientos de prevención y reglamento, confidencialidad para las víctimas y garantía contra represalias posteriores, porque de la misma manera que lo que tú dijiste, que las familias tienen que afrontar el juicio posterior, ¿no? a la agresión, igual en el trabajo, denunciar una violencia en el trabajo tiene absolutamente consecuencia, y también me supongo que hay gente para decir, pero bueno, también es que se va a tomar la biela el viernes con… Ya. Finalmente, si las mujeres son más expuestas, como mostramos a la vez por su rol en la sociedad como debido a la organización del mundo del trabajo, hay grupos que son aún más vulnerables. Trabajadoras migrantes, niñas trabajadoras, minorías étnicas, trabajadores del sector informal, en el campo, domésticas y trabajadores sexuales. Y finalmente quería mencionar, porque bueno, parece que estamos solo en el lamento y en las cosas negativas, hay un ejemplo formidable en Ecuador que viene de CNT, que se ganó un reconocimiento internacional por parte de la cooperación alemana en tema de prevención de violencia de género en el mundo del trabajo, ¿no? Capacitaron a 6.000 trabajadores en CNT, y me parece muy importante porque es una empresa pública, y que si desde lo público y desde el Estado no se da el ejemplo para el mundo laboral, nunca habrá cambio tampoco en el mundo privado. A través de los ejemplos y campos mencionados se pretendía mostrar que violencia contra las mujeres en el medio laboral no son hechos aislados, sin razón o ligados al azar. Al contrario, son muy sintomáticos a la vez de la situación de las mujeres en la sociedad, de la visión masculina de la organización profesional y de la representación del poder, y de la violencia de género que atraviesa a todos los sectores. Para concluir con el crítico Pierre Bergogneau, un escritor ya no puede solamente leer a otros escritores, tiene que atravesar el muro que los separa en la universidad, pero en la sociedad también, las disciplinas y las profesiones, luchar contra las consecuencias de la división del saber que mutilan. Muchas gracias.